Muchas veces en nuestra vida espiritual nos hemos encontrado con que los salmos son un recurso muy valioso para propiciar un diálogo íntimo con el Señor, pero nos hemos preguntado alguna vez si existen obras que pueden ayudarnos a emplear mejor los salmos, a sacarles provecho y a profundizar en su contenido. Veamos una de ellas. Saludos, estimados amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en este episodio vamos a reseñar y a profundizar en esta maravillosa obra llamada Busco tu rostro, orar los salmos, escrita por el sacerdote español Carlos González Vallés. Muy bien, antes de pasar a reseñar nuestro libro, quisiera recordarles que ya he comentado anteriormente otros libros que son los que ustedes pueden apreciar acá, y si tienen interés en ver estas reseñas pueden buscar en mi canal los otros episodios de esta serie. Estaré encantado de que comenten, por supuesto, y de que sobre todo busquen los libros. Bueno, como lo he comentado en episodios anteriores, creo que cada libro que leemos tiene un lugar especial en la historia de nuestras vidas, y este en particular tuvo su momento importante en la mía. Durante mi adolescencia, una época, bueno, muy difícil para mí, fue muy difícil, muy marcada por la incertidumbre y por una tristeza profunda. En esa época mi madre en numerosas ocasiones me leyó este libro durante las noches, enseñándome a través de su fe, a través de su amor, a hablar con el Señor a través de los salmos, sobre todo en aquellas ocasiones como estas que les comento, en que nos sentimos tristes, solos o desorientados en nuestro camino. Así, no es solamente un vínculo emocional el que tengo con este libro, sino que a través de él mi madre estuvo conmigo en los momentos más oscuros de mi adolescencia, y eso ciertamente fue reflejo del amor de Dios. Entonces, esta dulce obra es, como lo describe su autor, un libro de oraciones, es un libro para orar, pero uno pensado para suscitar en el lector una experiencia de fe más sentida, más conectada con la propia vida y con todo aquello que la constituye. Como lo podemos ver acá entonces, el libro es una edición de 1989 de la editorial Salterra y posee 256 páginas, en las que, bueno, vale decirlo, por cada salmo que el autor va comentando se van proponiendo algunas reflexiones teológicas y vivenciales que nos ayudan a adentrarnos más en su contenido y llevarlo así a la vida espiritual. Así que veamos de qué se trata. Antes vamos a conocer brevemente un poco sobre el autor, Carlos González Vallés. Bueno, él es un sacerdote y escritor jesuita español. Nació el 4 de noviembre de 1925 en Logroño, capital de la comunidad autónoma de La Rioja, en una época muy compleja, vale decirlo, una época muy difícil de la historia española, muy llena de carencias, pero abundante en conflictos. Tras la caída del Imperio Español en 1898, el país inauguró el siglo XX con una situación cuando menos desastrosa, muy inestable. España adolecía de un gran atraso a nivel socioeconómico y agrario, había mucha pobreza y poco desarrollo industrial. Esto avivó entonces el enfrentamiento entre diversos sectores políticos, sobre todo izquierdistas y derechistas, entre republicanos y socialistas, llevando a que en 1923 el general Primo de Rivera diera un golpe de Estado al régimen político que se había establecido con la Constitución de 1876. Sin embargo, la dictadura de Primo de Rivera duraría muy poco, pues fue obligado a renunciar en 1931 y tras el establecimiento de la Segunda República en ese mismo año, los próximos 5 años serían muy turbulentos, sucediéndose hasta 13 gobiernos. Imaginémonos, 13 gobiernos en 5 años, eso es un caos político. Esta compleja situación desembocaría en un intento fallido de golpe de Estado en julio de 1936, lo que posteriormente desataría la conocida Guerra Civil Española, que duró entre 1936 y 1939. Fue en medio entonces de este difícil contexto que nuestro autor vivió sus primeros años de vida, y a sus 10 años él sufrió la temprana pérdida de su padre, quien murió de amigdalitis, una enfermedad que hoy día se puede curar con mucha facilidad. La figura de su padre sería fundamental en su vida, pues se trataba de un hombre muy honrado, íntegro, un hombre de bien, quien dejó una profunda impronta en Vallés. Él comenta cómo su padre fue la figura más relevante en su vida. Y bueno, 6 meses después estalla la guerra civil, así que imaginemos, él tuvo que verse obligado a emigrar de su pueblo natal a Navarra con su madre y su hermana.
ingresando posteriormente en la escuela jesuita de Tudela, donde descubriría ahí su vocación sacerdotal. Tras el fin de la guerra civil, a los 15 años él ingresaría al noviciado de Loyola, narrando cómo este sería su primer desprendimiento espiritual, es decir, el dejar a su familia por Cristo, como nos lo narra Mateo 19:29, por ejemplo, cuando el Señor pide dejar familia atrás para seguirle a Él. Una vez ordenado sacerdote, Vallés nos cuenta cómo se enfrentaría a un segundo desprendimiento espiritual, el de la patria, pues en 1949 se iba a fundar una universidad en Ahmedabad, en India, y así él, siguiendo su vocación misionera, fue enviado a este país, donde estudiaría matemáticas y se graduaría con honores en 1953. Era un hombre muy inteligente, y es muy inteligente. Así él residiría en las próximas 5 décadas en este país, desarrollando una intensa actividad intelectual, una actividad académica, también evangelizadora, y también como escritor. Lo notable de su vida es ante todo la vocación de servicio que él ha manifestado, la vocación de servicio a la formación académica y espiritual de los demás, pues aparte de tener más de 150 obras publicadas en Gujarati, en inglés y español, Vallés es un hombre aventurero. Él, al verse tan cómodo y distanciado de la residencia universitaria donde se encontraba en India, tomó conciencia un día de la distancia que existía entre él y sus estudiantes, la mayoría provenientes de hogares pobres. Entonces emprendió una interesante aventura, debo decir, porque durante 10 años pasó de vivir de esta residencia a vivir en la hospitalidad o de la hospitalidad de las familias pobres de Ahmedabad. En otras palabras, durante unos días él era recibido por una familia, luego pasaba a ser recibido por otra y así sucesivamente. Él iba compartiendo con personas de muy distinta proveniencia, podían ser hindúes, jainistas, musulmanes, cristianos, parsis, en fin, ya me entenderán la idea. Tuvo un gran contacto con personas de muy diversa proveniencia, de diversas religiones, contextos culturales, y estas experiencias enriquecieron mucho su conocimiento y su experiencia de la vida. Asimismo, entonces, estas riquísimas experiencias de convivencia también le sensibilizaron mucho con la situación socioeconómica, religiosa y espiritual de la gente. Y es esta sensibilidad, esta perspectiva amplia del mundo, diría yo, que está fundada en una sabiduría de vida, la que se refleja en sus obras de espiritualidad, no solamente en esta, sino en todas las que uno podría encontrar de él. Luego de más de 5 décadas de residir en la India, Vallés se jubiló de su cátedra como profesor de matemática, y esto le permitió viajar a otros países como Kenia, Sudáfrica, inclusive a varias naciones de América Latina, donde amplió su bagaje cultural, así como también su perspectiva. Muy bien, entonces, como podemos intuirlo, este libro no es un tratado teológico sobre los salmos. Para eso hay muchas obras que podríamos conocer. No es una obra tampoco de filosofía y no es tampoco un estudio exegético. No es un libro para pensar, es ante todo un libro para experimentar. Es una obra hecha ante todo para sentir el amor de Dios, y en ese sentido es un libro para orar. Entonces vamos a ver brevemente su contenido, pues al estar hecho para este fin, ello determina en buena parte su estructura, la forma en que está organizado, pues cada salmo es un capítulo en sí mismo. En este sentido, según el contenido de cada salmo, Vallés elabora una serie de reflexiones o máximas de vida, donde, por decirlo de alguna forma, condensa la sabiduría que él mismo ha ido adquiriendo en su propio caminar con el Señor. Y lo hermoso acá es que Vallés recupera una tradición espiritual que ha sido determinante en la historia de la iglesia, y es la de usar los salmos como forma de oración, como una forma de comunicarse con el Señor. Los salmos, como sabemos, no son solo usados por muchísimas personas para la lectura espiritual o la oración, sino también en la liturgia de la iglesia. Prácticamente desde sus inicios son en sí mismos una forma de adorar a Dios, de entrar inclusive en contemplación. En muchas ocasiones entonces, ya sea por aridez o por desidia o simplemente porque no sabemos qué decir, resulta muy difícil dialogar íntimamente con Dios. No siempre se tiene esa serenidad interior, esa disposición emocional que son adecuadas o necesarias para lograr lo que muchos místicos han llamado el silencio interior, es decir, ese estado de recogimiento que nos permite percibir su presencia en nosotros. Y si lo pensamos con realismo,
Alcanzar este estado espiritual puede llevar años, inclusive una vida entera, pero no nos desalentemos. Nuestro peregrinaje por este mundo en sí es un aprendizaje inagotable. Por eso no podemos tampoco desfallecer, sino más bien dejarnos transformar por obras como estas. El estilo de esta obra, entonces, vale decirlo, es muy sutil. Se percibe la dulzura de quien ha vivido cerca de Dios, en el silencio del alma, pues de cada salmo él toma un fragmento del mismo que resulta significativo y basándose en el contenido de este salmo entonces o de este fragmento que él toma, reflexiona en primera persona sobre numerosas situaciones y experiencias de la vida, pero lo hace de tal forma que quienes lo leemos podemos identificarnos. Es muy interesante porque quien lo lee se puede identificar con alguna parte que resulta significativa y que toca el alma y pensarlo también en el contexto de nuestra propia vida. Y es justamente esto lo que me encanta de este libro, que el autor logra lo fundamental de la escritura, conectarse con quienes nos leen a través de un diálogo con el Señor que él va desarrollando en cada salmo. Y este diálogo vemos trasciende el espacio y el tiempo a través de las palabras. En cada uno de los salmos, de los 150 salmos, Vallés pone a disposición de sus lectores no solo su vasta experiencia de vida y su sabiduría, sino que se dirige al corazón de las personas, al igual que otros místicos o maestros espirituales católicos, son personas forjadas por la soledad interior que acompaña a quien busca de lleno el rostro de Cristo, como bien lo reza el título de este libro. Y es que pensémoslo, si toda la vida de Cristo está permeada por las palabras de los salmos, ¿no lo estarán también nuestras propias vidas? Eso es lo que también yo sentí al leer este libro. Vallés nos abre su alma y dialoga con el Dios inefable y absolutamente trascendente. Nos volvemos entonces así espectadores de ese diálogo que él va elaborando y a la vez nos volvemos partícipes. Muchas veces al leer este libro descubrí que la fe es un caminar diario, es un peregrinaje hacia la presencia de Dios, pero es ante todo un peregrinaje hacia adentro, hacia lo más profundo de nuestras almas, hacia el misterio que somos inclusive para nosotros mismos y que somos imagen del misterio divino. Si nos acompaña con este libro en dicho caminar, ciertamente que contaremos con un valioso recurso, aprenderemos a gustar y ver cuán suave es el Señor, como bien lo reza el Salmo 33 o como bien lo comenta nuestro autor, y lo voy a leer textualmente para que ustedes puedan tener una idea. Gustad y ved es la invitación más seria y más íntima que he recibido en mi vida. Invitación a gustar y ver la bondad del Señor. Va más allá del estudio y el saber, más allá de razones y argumentos, más allá de libros doctos y escrituras santas. Es invitación personal y directa, concreta y urgente. Habla de contacto, presencia, experiencia. No dice leed y reflexionad o escuchad y entended o meditad y contemplad, sino gustad y ved. Abrid los ojos y alargad la mano, despertad vuestros sentimientos y agudizad vuestros sentimientos, poned en juego el poder más íntimo del alma en reacción espontánea y profundidad total, el poder de sentir, de palpar, de gustar la bondad, la belleza y la verdad, y que esa facultad se ejerza con amor y alegría en disfrutar radicalmente la definitiva bondad, belleza y verdad que es Dios mismo. ¡Wow! Ahora bien, esto es importante aclararlo, no se trata de desechar la búsqueda del conocimiento, de aprender o de crecer intelectualmente, e inclusive no se trata de no disfrutar los libros, especialmente aquellas obras espirituales que pueden edificar nuestra alma, pero sí hay que recordar que la fe es ante todo una experiencia y una que nace de un encuentro íntimo y profundo con Cristo. No es entonces un concepto meramente abstracto o algo sobre lo que uno podría pensar distanciadamente, sino algo que se vive plenamente y cada día. Y esto es a lo que nos invita el autor. Bueno, acá tengo que volver a un punto importante que había comentado al inicio, y es que nuestro autor posee en su haber más de 150 obras publicadas y traducidas en varios idiomas. Entonces, ¿cómo ponderar y valorar todo ese legado importantísimo para la mística y la espiritualidad católicas? Es una buena pregunta. Sin duda, su testimonio de fe posee una riqueza enorme, eso está clarísimo, y esta riqueza se extiende a través de las décadas y a través de esta hermosa obra que, como otras nacidas de su pluma, nos brinda una visión de la fe católica que, sin desviarse de la persona de Jesucristo, es también capaz de dialogar
con las plurales voces que habitan este mundo. Es capaz de proclamar la verdad salvadora de Dios con amor, con ternura y con la verdad. Esta obra, como otras, nos recuerdan que en este mundo que nos agota, que muchas veces nos satura de información, de ocupaciones y preocupaciones, en ese mundo también se encuentran el silencio y la paz de Dios, que siempre están presentes en nuestras vidas, como bien lo afirma Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O como también lo dice nuestro autor, y vuelvo a citar textualmente lo que él nos comenta en el Salmo 33. Gustar es palabra mística y desde ahora tengo derecho a usarla. Estoy llamado a gustar y ver. No hay ya timidez que me detenga, ni falsa humildad que me haga dudar. Me siento agradecido y valiente y quiero responder a la invitación de Dios con toda mi alma y alegría. Quiero abrirme al gozo íntimo de la presencia de Dios en mi alma. Este libro de verdad que vale la pena leerlo. Qué hermosas palabras, ¿no les parece? Así es como a lo místico, un enamorado de Dios, y es ese amor al que estamos llamados, un amor nacido no de una emoción pasajera, sino de una decisión consciente que se renueva todos los días, la decisión de amar al Señor sobre todas las cosas. O como bien lo afirma su autor, estamos llamados a vivir la bendición de convertirnos en un cántico nuevo. Para aquellas personas entonces que tienen interés en otras obras de Vallés, les recomiendo Gustad y Ved, Dejar a Dios ser Dios, y Al andar se hace camino, entre muchísimas otras como ya lo sabemos. Pues bien, esto sería todo por el momento. Espero que esta reseña les haya inspirado a buscar este libro y saborear sus palabras, pero sobre todo llevarlas a la práctica, vivirlas desde el corazón, pues Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tienen interés en estos temas, con mucha alegría, les invito a visitar mi sitio web. Allí encontrarán varios artículos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio aparece en la descripción del video y por si también lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y bendiciones.